Desarrollan amplia programación cultural en saludo al 8º Congreso del Partido Comunista de Cuba. Inicia hoy el 25 Festival Internacional de Danza de Paisajes Urbanos, Habana Vieja, Ciudad en Movimiento. Y se prepara en Las Tunas una edición especial de la jornada cucalambiana, Fiesta de las Tradiciones Campesinas. Saludos desde La Habana, es viernes 16 de abril de 2021 y ya abrimos la última emisión de esta semana del Noticiero Cultural de la Televisión Cubana. En el contexto del 8º Congreso del Partido Comunista de Cuba que inició hoy, el Ministerio de Cultura y sus instituciones desarrollan una amplia programación cultural que incluye exposiciones y presentaciones de publicaciones que se desarrollan en redes sociales y otros escenarios virtuales. La Biblioteca Nacional de Cuba presenta 3 exposiciones, 2 bibliográficas y la muestra Todos a la Plaza. Las exhibiciones bibliográficas recogen publicaciones periódicas, carteles, libros y otros materiales de la historia de los congresos del partido y de los hechos acontecidos en abril de 1961, suceso que representó la primera gran derrota del imperialismo yanqui en América Latina. La Expo Todos a la Plaza es una muestra curada por la Fototeca de Cuba con instantáneas realizadas por artistas de diferentes generaciones en torno a la Plaza de la Revolución como escenario de importantes acontecimientos de la historia de la Revolución cubana. Elin Drix, Noticiero Cultural. Y el Premio Nacional de Literatura Miguel Barnet se encuentra entre los delegados al 8º Congreso del Partido Comunista de Cuba, que desde la cultura compartirá sus criterios en torno a la proyección social y el devenir de la nación. Horas antes del inicio de la cita, un equipo de nuestro noticiero lo entrevistó. El intelectual Miguel Barnet tiene bien claro el rol de la cultura en el entramado sociopolítico de la nación y cómo la Revolución cubana ha ofrecido espacios para los artistas, su expresión e incluso la construcción de un mejor país. Esa ha sido también la esencia de nuestra política cultural. Para mí es un honor muy grande poder asistir a este 8º Congreso del Partido. Se habla de que este es el Congreso de la continuidad. Yo digo de la continuidad dialéctica, porque tenemos que recibir todo lo mejor del legado del pasado y asumir el presente y el futuro, y sus acechanzas y sus peligros. Y esos cambios son importantes y necesarios. Yo creo que este va a ser un gran congreso. De hecho, un congreso donde se van a tocar, como siempre en otros congresos anteriores, los temas de la cultura y de la política cultural específicamente. Yo creo que es importante que en este congreso se puedan debatir las cuestiones culturales y específicamente la política cultural de nuestro país, que está inspirada en palabras de los intelectuales y en el pensamiento también de Martí. Yo pienso que en el fondo de todo, la simiente de todo es la poesía. José María Heredia, nuestro más grande poeta de comienzos del siglo XIX, fue un independentista. Luchó por la independencia de Cuba. José Martí forjó la guerra necesaria y Carlos Manuel de Céspedes anteriormente había sido también un poeta. Martí es, por supuesto, el poeta más grande del siglo XIX cubano. Eso lo reconoció así incluso Rubén Darío, que lo llamó padre y maestro. Y pienso que la poesía es la simiente de todo, el sueño, ¿no? El deseo de hacer algo nuevo, de algo importante que transforme y que mejore la condición humana. Eso trató de hacer también en la pseudo-república Rubén Martínez Villena, que amasó sus versos en una revolución civil que no cuajó, pero que fue también antecedente de la nuestra. Y desde luego, Fidel Castro. Yo no sé si Fidel Castro escribió alguna vez algún poema. Posiblemente no tuvo tiempo, pero fraguó
el poema más grande del siglo XX cubano y latinoamericano, que es la Revolución Cubana. Bueno, la obra del artista necesariamente siempre va a dialogar. La obra del artista, del gran artista, siempre va a dialogar con la sociedad, sea una obra de carácter lírico o de carácter épico. Ya dije que el gran poema épico del siglo XX en Cuba ha sido la Revolución. Y pienso que en este Congreso se van a tener que debatir muchas cosas que tienen que ver con la política cultural, con nuestro patrimonio y con esa continuidad tan necesaria. Para mí no solo es un honor estar en el Congreso, es un privilegio, pero es un privilegio porque es el privilegio que me permite representar a los artistas y escritores, a mí y a otros delegados, que nos permiten hablar, ser voceros de las cuestiones que más inciden en la vida cultural del país. Siempre digo que la UNIAC es muy necesaria porque viene siendo como una especie de eslabón, ¿no? Y también de vocero de las cuestiones que más preocupan a los artistas y escritores. Y esa correa de transmisión que es la UNIAC hacia todas las instancias, hacia el gobierno cubano, hacia el partido, hacia la sociedad, es lo que hace que la UNIAC haya tenido un papel tan protagónico en estos 60 años. Revisamos ahora lo que publican las páginas culturales de otros medios de prensa. El portal Cubasí informa que, contextualizado por la pandemia de la COVID-19, inicia hoy el 25 Festival Internacional de Danza en Paisajes Urbanos Habana Vieja, Ciudad en Movimiento, evento que en una variante online y flashback traerá lo mejor de otras ediciones, sumado a la creatividad de artistas de todo el mundo, quienes respondieron a la convocatoria para este 2021. Desde hoy y hasta el 18 de abril tendrá lugar esta edición atípica del evento, el cual es reconocido por compartir con el público las artes, principalmente la danza, en entornos urbanos donde no es común encontrarlas. Por su parte, Radio Habana Cuba destaca que Cuba participó por primera vez en el Festival Internacional de Cine de Hong Kong, sur de China, con la cinta La muerte de un burócrata del prestigioso director Tomás Gutiérrez Salea. La 45 edición del evento dedicó espacio a los clásicos que están recién restaurados e incluyó en la programación a ese filme del género comedia y estrenado en 1966. El festival se celebró de manera virtual y presencial con largometrajes de más de 50 países en cartelera y también secciones especiales sobre el cine iraní e italiano. Y cerramos en prensa latina para conocer que la cantante cubana Jaila María Mompié continúa hoy en la promoción de su más reciente producción discográfica, Un canto a la sonrisa, bajo el sello Grem y con 10 temas musicales dedicados a los niños. Era una deuda que tenía con los más pequeños, pues habían pasado 12 años de la interpretación de M con A, N con I de la cantautora Rosa Campos. En aquel entonces la disquera Beat Music ideó incorporar ritmos del género urbano a las canciones infantiles, dado el interés creciente por ese movimiento, afirmó el artista. Y precisamente con un fragmento de este audiovisual dedicado a los niños a cargo de Jaila María Mompié cerramos nuestra revista de prensa solo por hoy. Ahora le propongo hacer una pausa en nuestro recorrido informativo y al regreso le comentaremos sobre literatura. Enseguida estoy de vuelta.
todos somos una revolución hecha por hombres y mujeres y nada es perfecto. Para nosotros los mayores, la responsabilidad es esa, que no se pierda la memoria histórica, pero no imponiendo las esencias de la cultura, está en la raíz. Un pueblo sin conocimiento profundo de sus esencias culturales no es un pueblo libre, porque tiene que importar, tiene que buscar en otros lugares. Y tenemos que atemperarnos a esto, porque a veces no estamos preparados para lo que nosotros mismos queremos decir o queremos hacer. Conocimos que en la ciudad de Las Tunas se organiza una edición especial de la Jornada Cucalambiana, una fiesta que sintetiza lo mejor de las tradiciones campesinas. La cita se desarrollará desde escenarios alternativos a causa del impacto de la COVID-19. En Las Tunas, a pesar de la actual contingencia sanitaria, se defienden eventos vitales para el patrimonio cultural. Tal es el caso de las jornadas cucalambianas que se celebran hoy en los municipios de la provincia en la modalidad virtual. Cada una de las propuestas del tradicional jubileo se graba para ser compartido en las redes sociales y perfiles institucionales. Sucedió así en la cucalambiana del territorio de Jobabo. El guateque infantil, el espectáculo para adultos, las peñas literarias, exposiciones de variadas manifestaciones y canturías, entre otras ofertas, pueden apreciarse en plataformas digitales. Los artistas profesionales y el movimiento de aficionados rinden honor al aniversario 192 del natalicio de Juan Cristóbal Nápoles Fajardo, el Cucalambé. La fiesta, que garantiza la pervivencia de la obra poética del bardo, resulta consustancial a la identidad cultural de la nación. En Las Tunas, Carlos Díaz y Anibis Labarta para el Noticiero Cultural. Y desde la declaratoria del 8 de mayo como Día del Son Cubano para homenajear a esta expresión músico-danzaria y también al legado de dos de sus grandes exponentes, Miguel Matamoros y Miguelito Cuní, muchas son las acciones que se desarrollan en las provincias con importantes movimientos soneros. Por ejemplo, desde Ciego de Ávila se gesta el Festival Al Son del Gallo Pío Leiva In Memoriam, que tendrá su primera edición del 5 al 8 de mayo. Desde Ciego de Ávila se convoca a los soneros cubanos y a los seguidores del género en la isla y un poco más allá de sus fronteras a reclamar la declaratoria del son como parte del patrimonio inmaterial de la humanidad. Del 8 al 5 de mayo, fechas significativas en la historia sonera cubana y avileña, tendrá lugar el festival Al Son del Gallo Pío Leiva In Memoriam, iniciativa del maestro Andrés Hernández Font, que cuenta con el auspicio de todas las instituciones culturales del territorio. En conferencia de prensa se conoció que esta es una de las numerosas acciones que se estarán desarrollando en la provincia para contribuir al expediente que propone a la UNESCO la inclusión del género en la lista de valores patrimoniales del mundo y celebrar así los aniversarios 35 de la Asociación Hermanos Saiz, el 60 de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba e igual aniversario de las palabras a los intelectuales por parte del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. El presidente del comité organizador compartió los propósitos del certamen, que tendrá su primera edición virtual teniendo en cuenta la realidad epidemiológica del país, y explicó a la prensa acreditada y representantes de instituciones del Ministerio de Cultura que la cita músico-danzaria comenzará el 5 de mayo, intencionando homenaje a la figura y obra musical de Pío Leiva, el montunero de Cuba, quien naciera justo en esa fecha. Preservar los valores identitarios y autóctonos de la música cubana es obligación y deber de todos. De ahí que el festival propone entre el programa virtual una gala de apertura y una de clausura desde esencias audiovisuales con talento del movimiento sonero y moronero avileño. De igual manera se suma a las propuestas la presentación del libro El Montunero de Cuba, escrito por Juan Carlos Espinosa, único ejemplar literario dedicado a la figura de Pío en Cuba, y que para este festival contará con la edición de 100 ejemplares por parte de la casa editora Ediciones Ávila. Oni Acosta, periodista y musicólogo de prestigio en el país, hará presencia en esos días del festival en Ciego para compartir con los jóvenes creadores de la HS y los artistas e intelectuales de la UNIAD dedicados al son. La prensa tuvo la primicia que ya se solicita a través de las redes sociales la participación de cubanos residentes en el extranjero dedicados a difundir y rescatar al son, para colaborar y ser parte de esta primera edición del festival. La Dirección de Cultura en la provincia especificó que se planifican ediciones venideras con alcance a la industria del turismo, que pueda ser parte importante de los escenarios del festival, teniendo en cuenta el potencial del polo turístico Jardines del Rey. Del 5 al 8 de mayo venideros, Al Son del Gallo Pío Leiva In Memoriam, una propuesta para avivar la tradición más universal de los ritmos cubanos en las jóvenes generaciones.
Desde Ciego de Ávila, Henry Godínez, Noticiero Cultural. Y mientras se preparan las jornadas por el Día del Son Cubano, Santiago de Cuba propone un homenaje a figuras esenciales de esa expresión a través de la presentación del CD Juramento de la agrupación Ecos del Tibolí. No les ha faltado ese toque que los animó a ser familia 29 años atrás. Estos músicos se toman en serio el nombre que los bautiza, porque identifica en Santiago a una de las barriadas más ricas en tradiciones culturales. Ecos del Tibolí, al decir de sus fundadores, con su inigualable ejecución del tres y esa trompeta fiel a la escuela santiaguera, se guarda el tumbao matamorino como carta de presentación. Hay elementos importantes de la música de Matamoros que es la que nosotros hemos siempre llevado de principio, y está el tema, por ejemplo, del dúo de voces como una de las características principales de la música de Matamoros a partir del formato que más famoso se hizo, que fue el trío Matamoros como tal, que el 8 de mayo cumple también 96 años de fundado, el mismo día del nacimiento de Matamoros. Ecos del Tibolí es una suerte de espejo de la huella de don Miguel Matamoros. Saben cómo acomodar la guitarra y conducir la voz segunda para llegar al estilo matamorino. El aniversario 127 del natalicio de don Miguel coincide con toda intención con la celebración del Día del Son Cubano, fecha en la que el septeto que le sirve de eco presentará el CD Juramento, séptima producción con 30 temas, exclusividad autoral de Matamoros. Se incluyen los temas más conocidos de don Miguel. Estamos hablando de Lágrimas Negras, estamos hablando de Mamá Son de la Loma, Juramento, y también hay otros temas menos conocidos. Por supuesto, el disco está bajo la producción de José Manuel García Suárez y la mezcla y grabación de Daniel Legón. Cantar y compartir la música de Matamoros es adentrarse a un mundo de la música cubana que ha llegado al mundo entero a través de Matamoros, que es la raíz musical y sonora de Cuba. Con Juramento, Ecos del Tibolí suma 7 fonogramas, de ellos 5 dedicados a la obra del guitarrista y compositor santiaguero. Juramento comenzó a gestarse en el 2019 y llega 2 años más tarde con un puñado de habaneras, rumbas, bolerosones, entre otros géneros. Este disco pactado con Biz Music es un abrazo a aniversarios importantes para la música cubana. Díganse los 50 abriles de la desaparición física del músico, los 96 años del trío que fundó y el aniversario 127 de su natalicio. Me siento y me sentiré siempre honrado de haber participado en un homenaje a Miguel Matamoros con Ecos del Tibolí. Mi pregón será para gozar, mi pregón será para bailar. El panadero desde Puerto Rico. Saludos, Cuba. Poder colaborar con los muchachos de Ecos del Tibolí que mantienen viva la tradición, que mantienen vivo el son tradicional cubano, pues para mí es un gran honor. Interpreté esa canción que siembra su maíz, que es un clásico para todo el mundo, pero específicamente del son cubano. Karina Sotomayor, Noticiero Cultural. Vamos a hacer otra pausa en nuestro recorrido informativo y al regreso abriremos nuestra sección Contrapunteo para poner punto final al debate que hemos sostenido esta semana en torno al humor gráfico en nuestro país. Ya regresamos. El diálogo en primera sería otro si no existieran las instituciones, porque cuando ya tú tienes un edificio puedes pensar en su mejoría, pero sería muy triste no tener el edificio del cual partir. Todas las instituciones y todo lo que hacemos parte de que es realizado por seres humanos, y la obra del ser humano siempre tiene que ser perfectible. Todo reclamo puede ser válido si estamos dispuestos a defender lo que existe para crear, para facilitar la creación. Esta semana nuestra sección Contrapunteo ha dedicado su debate al humor gráfico en nuestro país y como cada viernes el periodista Yuri Norido comparte nuestra opinión editorial. Bienvenido, Yuri. Muchísimas gracias, Lisandra, siempre tan amable. Yo no voy a dedicarle mucho tiempo a la polémica de si el humorismo gráfico es arte o no es arte. Yo creo que esa polémica en buena medida está superada. Lo cierto es que en Cuba, ahora mismo,
hay profesionales que tienen una obra de extraordinaria calidad. Pero expresiones de humor gráfico de gran calidad, de altísimo vuelo estético y profundidad conceptual, ha habido desde hace mucho tiempo. De hecho, Cuba cuenta con una gran tradición en este arte, e incluso artistas visuales de las vanguardias hicieron humor gráfico. En el Museo Nacional de Bellas Artes hay una interesante colección. Nadie podrá poner en duda los valores artísticos de esas piezas. La cuestión está en que no se puede definir si una manifestación es arte o no, asumiendo el cúmulo absoluto de sus concreciones. Hay humor gráfico que es arte y hay humor gráfico o pretendido humor gráfico que no lo es, como hay buena pintura y mala pintura, buena escultura y escultura francamente mediocre. Ahora bien, este arte es también periodismo. Integra con absoluta legitimidad los esquemas del periodismo gráfico y no es mero acompañamiento del texto escrito. Puede constituir expresión autónoma. En Cuba, ahora mismo, no se aprovecha del todo ese potencial y no tiene que ver con la falta de talento, de disposición, de capacidad de los humoristas gráficos. Ya hemos visto la contundencia de muchas de las piezas que se hacen ahora mismo. Tiene que ver con cierta falta de comprensión de la naturaleza de ese ejercicio profesional. Todos los editores deberían tenerlo claro. El humor gráfico es mucho más que la ilustración puntual. Puede ser, sin más palabras, un verdadero planteamiento editorial. Entre los periódicos cubanos, Juventud Rebelde es el que mejor utiliza este recurso. Las redes de Internet son ahora mismo el principal espacio de socialización del humor gráfico en Cuba, aunque cada vez se organizan más exposiciones. Mucho han contribuido las bienales de San Antonio de los Baños. Mucho han contribuido los espacios de debate que ha propiciado la UPEC. Pero está claro, hay calidad, hay mucha calidad, y hay que estar a la altura de ese desempeño. Hay varias aristas interesantes de este tema, así que tendremos que regresar a abordarlo. Lisandra. Las gracias a ti, Yuri, por estos criterios que cierran nuestro debate semanal. Y también al cierre de nuestra emisión viajamos a Camagüey, al Museo de San Juan de Dios, ubicado en la plaza del mismo nombre de esa ciudad. Se les realizó recientemente una reparación general. La institución dedicada a la medicina es parte del conjunto arquitectónico declarado Monumento Nacional. Este inmueble con 3 siglos encierra historia. Mantiene atributos arquitectónicos el Museo de San Juan de Dios. Ubicado en la plaza del mismo nombre en el centro de la ciudad de Camagüey, recientemente se le ejecutó una reparación general. Luego de reabrir sus puertas, ofrecerá al público diversos espacios dedicados a la medicina, donde se podrán apreciar novedosas piezas museográficas. Se va a hacer un reconocimiento y un recordatorio a la historia de la medicina por todas las etapas que ha transitado en nuestra ciudad, en Camagüey, con la exposición tanto del instrumental como de las personalidades de la medicina en nuestra ciudad, desde épocas muy remotas hasta la actualidad, incluyendo esta etapa que estamos viviendo de la COVID. La rehabilitación permite rescatar una edificación del patrimonio lugareño. El Museo de San Juan de Dios es parte del conjunto arquitectónico declarado Monumento Nacional en el año 1978. Testigo de hechos trascendentales, es parte de una historia con valores incuestionables que permitirá enriquecer el conocimiento. En Camagüey, Aime Amargós, Noticiero Cultural. Punto final en esta emisión del Noticiero Cultural conocido sobre las propuestas culturales en saludo al 8º Congreso del Partido Comunista de Cuba. Le informamos del inicio hoy del 25 Festival Internacional de Danza de Paisajes Urbanos Sabana Vieja Ciudad en Movimiento y destacamos los preparativos en Las Tunas de una edición especial de la jornada cucalambiana Fiesta de las Tradiciones Campesinas. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Nosotros regresaremos el lunes para continuar informándoles del acontecer del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces me despido con un saludo desde La Habana.